Bueno, estamos aquí con el ejercicio número 3, en el cual nos piden descomponer la expresión que se ve en pantalla, 2x al cubo más 14x cuadrado más 33x más 32, sobre x al cubo más 6x cuadrado más 14x más 15, en fracciones parciales. O sea, nos piden descomponerlo en la mayor cantidad de sumas posible. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si esto cayera de manera precisa, por ejemplo, el x al cubo cae dos veces en el 2x al cubo, pero el 6 no cae dos veces en el 14. Si fuese el caso de que sí se puede, entonces directamente realizamos el cociente. Si es que todo pudiese. Si es que no se puede, hay que ir viendo término a término. O sea, vemos los que tienen iguales coeficientes. En este caso sería el x al cubo con el x al cubo. Vemos que 2x al cubo sobre x al cubo es igual a 2. Si nos vamos con el término siguiente, el que seguiría en orden, o sea, partimos con el mayor orden, lógicamente primero hay que ordenarlo de mayor orden a menor orden, x cubo, x cuadrado, x y sin ninguna incógnita. Y los siguientes, en ese orden, serían el 14x al cuadrado con el 6x al cuadrado. Entonces lo vamos a ir uniendo según, déjeme correr esto. Los vamos a ir uniendo según los órdenes, como decíamos, ¿cierto? En este caso ya viene ordenadito. El x al cubo con el x al cubo, el cuadrado con el cuadrado, el x con el x y sin x sin x. Ok, entonces el término siguiente sería el 14 y el 6. 14x cuadrado sobre 6x cuadrado. Nos preguntamos, ¿6 en 14 cae dos veces? O sea, ¿preciso? Pues no. Entonces lo escribimos de una manera de que sí caiga. El 14 lo podemos escribir como 2x al cuadrado más 2x cuadrado. Y acá podemos escribirlo como una fracción dividido en 6x cuadrado, o en este caso lo voy a dejar como dos fracciones, donde nos queda 6x cuadrados y 6x cuadrado a ambos lados. Entonces solo separamos una fracción en dos fracciones. ¿Por qué? Estamos dejando ahí, en la parte que estoy marcando ahora, como un 2. Eso es lo importante, que en esa parte tan solo nos va a quedar un 2. ¿Ok? Después todo esto cobra un poco más de sentido. El siguiente término sería el 33x sobre 14x, si no me equivoco. El 33 lo escribimos como 28x más 5, si no me equivoco. 5x y todo esto sobre 14x. Entonces, ¿por qué lo escribimos así? Porque también el 28 dividido en 14 después nos va a dar un 2. Esta es una manera más ordenada de realizarlo, pero luego de hacer varios ejercicios lo van a poder hacer más al ojo, por así decirlo. Y todos estos pasos se los saltan. El 32 sobre el 15, que sería el último término. 32 se escribe como 30 más 2. Dividido todo esto en 15 para conservar la fracción. Y nos quedaría un 2 en el 30 con el 15. Correcto. Entonces tenemos los cuatro 2 formados. El del con x al cubo, x cuadrado, x y sin incógnita. Y ahora podemos reescribir la fracción completa. Llamémosle a toda la fracción igual a e a la ecuación, tan solo para ponerle una incógnita y después copiar más fácil. Entonces déjeme mover estas cosas. Así puedo copiar toda la ecuación y pegarla más al lado. Ok, tenemos toda esta expresión. ¿Qué hacemos con ella? La podemos reescribir. ¿Por qué? Porque no cae de manera exacta. Y para aplicar el método de fracciones parciales, pueden ver, hay un video bueno de esto ya en el canal. Necesitamos que el orden del numerador sea menor que el del denominador. Y como este no es el caso, por eso estamos desarrollando primero. O sea, uno no avisa, pero esa es la idea, básicamente. Como el numerador tiene mayor orden que el denominador, primero se trabaja. Estamos arreglando eso. Lo escribimos gracias a los valores que acabamos de resolver. O sea, sabemos que tenemos el 12, el 28, el 15, ¿cierto? El denominador, o sea, esto lo sacamos de esta parte, donde tenemos ahí el 2, que no le cambiamos nada, en ese no basamos. Por eso todo buscamos 2 en todas partes, porque el primer término tenía un 2. Si hubiese sido un 3 quintos, hubiésemos buscado 3 quintos en todas partes. Entonces el primero tenía un 2 y nos queda así.
Luego todos los otros términos se fueron acomodando y el denominador no se le hace nada por ahora, lo estamos trabajando de la misma manera. Entonces nos queda x al cubo más 6x cuadrado más 14x más 15. Pero ¿qué pasa con los valores que nos sobran? Los valores que no están también tienen que ir. Y los vamos a anotar como otra fracción. Otra fracción totalmente aparte. Los valores que nos sobran vendrían siendo s, s y s. Tendríamos el, si no me equivoco, vendría primero el 2x al cuadrado. Si se dan cuenta, el x al cubo desapareció del numerador, no así del denominador. 2x al cuadrado más 5x más 2. Y en el denominador me vendría quedando lo mismo. Déjenme correr esto. Ahí está. X al cubo más 6x al cuadrado más 14x más 15. Entonces, ¿por qué hicimos todo ese enrollo antes? ¿Por qué lo separamos de esta manera específicamente? Porque ahora lo que tenemos es un gran 2. Toda esa fracción gigante que hay, ni siquiera necesitamos saber dividir fracciones, o sea, dividir polinomios, pero sabemos que es un 2, porque lo obligamos a hacer un 2. El polinomio abajo cae 2 veces en el de arriba. Esto funciona porque tienen el mismo valor, o sea, hay un x al cubo arriba, un x al cubo abajo, un x al cuadrado arriba, un x al cuadrado abajo, un x arriba, un x abajo, y sin incógnita arriba, sin incógnita abajo. Por eso lo pudimos realizar así. Si no, igual se puede realizar, tan solo necesitamos que compartan el mismo grado. Entonces nos quedó un 2 gigante. Y ahora podemos trabajar un poco con el denominador. Ya trabajamos suficiente con el numerador, lo dejamos con el orden necesario, pero el denominador necesitamos escribirlo de otra manera. ¿De qué manera? De manera que esté escrita en sus factores, o sea, la mínima expresión que la puede representar. Básicamente, ¿de qué está conformado? Si es que es un binomio al cuadrado, por ejemplo, si es que es un trinomio en este caso, o es algo al cubo, o es el producto de dos polinomios, o de 3 polinomios, algo así. Entonces, como los grados son iguales, los trabajamos para que el grado del numerador fuese menor que el denominador. Y podemos aplicar ya el método de fracciones parciales. Pero para esto, como dije, primero necesitamos expresar a través de sus factores el denominador. Entonces vamos a trabajar con el denominador. Ok. Ya, entonces para desarrollar la parte del denominador, primero vamos a tomar la expresión, decirles que todo esto también se ha desarrollado antes. Esto está en un video anterior, en el cual se trabajó mediante el método de Ruffini y se podía escribir esta misma expresión, estos mismos polinomios a través de los factores. Entonces el método de Ruffini lo buscan, yo acá no lo voy a escribir, tan solo voy a poner la expresión que sería como resultante. Pueden hacerlo al otro lado, o sea, si tan solo quieren comprobar que el ejercicio esté bien resuelto, realizan el producto que estoy escribiendo en pantalla y le debe dar la expresión del polinomio que está a la izquierda. Entonces nos queda esto, donde tenemos un polinomio irreducible a la izquierda, o sea, el x más 3, porque es de orden 1 y eso es lo más pequeño que lo podemos dejar. Y a la derecha tenemos de orden 2, pero también es irreducible, porque para poder reducirlo tendríamos que irnos a los complejos y este polinomio es real, entonces no se puede. Así nos queda, como x al cuadrado, un polinomio de orden 2, de grado 2. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí, finalmente podemos aplicar el método de fracciones parciales. También hay un ejercicio resuelto de esto, pero es con integrales, es de cálculo integral. Este ejercicio está bien resuelto y lo importante es que a pesar de ser un ejercicio de cálculo integral, el ejercicio está resuelto de tal manera para que sea entendible. O sea, el método de fracciones parciales se ocupan integrales, pero no importan mucho las integrales. Lo importante es el método. Y es el mismo método que voy a seguir yo ahora. Proponemos una solución que comparta el denominador, pero
por fracciones parciales, o sea, por parte, que vaya teniendo por parte el denominador. La primera parte, el a, se va a llevar el x más 3. Y la segunda parte, el bx más c, se va a llevar el x al cuadrado más 3x más 5. ¿Por qué es así la forma de la solución? También está explicado en ese video. Cuento corto, que si es de grado 1, tan solo va, siempre va un orden menor arriba que abajo. Abajo tenemos de grado 1, o sea, el polinomio abajo es un x elevado a 1. Entonces arriba no puede haber un x, o sea, es x elevado a 0. En cambio, en el segundo término tenemos un x al cuadrado, entonces se propone una solución que tenga un x y también se debe proponer una parte sin la incógnita. Así, multiplicamos por el denominador ambas partes de la ecuación, ¿cierto? ¿Y esto qué hace? Que en una parte se me borre directamente el denominador, se me cancela totalmente, quedándome la expresión 2x al cuadrado más 5x más 2 es igual a... Y aquí se me cancela tan solo una parte del denominador. ¿Qué parte? La que se repite, o sea, el x más 3 con el x más 3 se van a cancelar. Y el a se va a multiplicar con el x al cuadrado más 3x más 5. Correcto, entonces a x cuadrado más 3ax más 5a. Esa sería la primera expresión que nos queda. La segunda nos quedaría como, o sea, trabajando la segunda fracción, lo mismo. Se nos cancelaría también una parte, que sería la segunda parte, y se multiplicaría por la primera. Básicamente sería bx más c por x más 3. Se puede realizar directamente. O sea, nos quedaría bx al cuadrado más el producto, porque el bx por 3 más cx, comparte la x, lo puedo escribir de esa manera, más 3c. Ok, nos queda esta expresión. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta es que es lo más importante, lógicamente del método de fracciones parciales, esto puede ser lo más importante de todo, es el polinomio, o sea, las incógnitas que tiene, los grados que tiene. Por ejemplo, si tenemos un x al cuadrado, todo lo que tiene x al cuadrado debe ser lo mismo, porque no hay otra manera de llegar a eso. Si nos faltase un término, digamos que nos falta el x en la izquierda, entonces hay un 0 por x, por así decirlo. Pero no nos falta nada, tenemos x al cuadrado, x y x a la 0. Y debe ser igual. A ambos lados de la ecuación deben ser idénticos. O sea, que el x al cuadrado está siendo compartido en la izquierda por el 2. Y por la derecha está siendo compartido por el a y por el b. Entonces nos queda 2 es igual a más b. ¿Por qué más? Porque hay un más entre medio. Si hubiese un menos, tendríamos que tener cuidado con los signos y todas las cosas. Pero siempre va a haber un más. Luego lo que acompaña el x, a la izquierda sería un 5, a la derecha sería un 3a, un 3b, y me equivoqué de color, 3b, y finalmente c. ¿Ok? Y el siguiente sería el 2, es igual a 5a, que es lo que nos sobra, y 13. Ok. Y habría un más entre medio, entonces ponemos el más, justamente como dije. Ahora, hay que tener un poco cuidado de cómo resolver esto. Esto es un sistema de ecuaciones. Se puede resolver, o sea, es simple de resolver. Pero digamos que fuese mucho más complejo. Yo aconsejo resolverlo como un sistema de ecuaciones como tal, o sea, despejar una incógnita e ir resolviendo. Pero dado que esto es un certamen de matrices y de ecuaciones, voy a trabajarlo con un método matricial. ¿Ok? No lo recomiendo, pero lo voy a trabajar así porque sí. Por ahora porque sí. Entonces, con el método matricial, ¿cómo nos quedaría? Tomamos los coeficientes del A, que sería 1, 3, 5, ¿cierto? Escrito hacia abajo. Luego los del B, que serían 1, 3, 0. Y los del C, que serían 0,
1, 1. Perdón, 0, 1, 3. Y luego la parte de los resultados. Sería el 2, 5, 2. Básicamente es la misma ecuación, tan solo que escrita un poco más raro. Así nos quedaría la matriz. Esta matriz representa todo el sistema de ecuaciones. Todo. Bien. Entonces, para no enredarnos, podemos poner que tenemos la primera columna, que sería el A, la segunda sería el B, la tercera sería el C y la cuarta serían los resultados, por así decirlo. Mediante un conjunto de operaciones de fila, ¿ok?, vamos a poder llegar al siguiente resultado. Las operaciones de fila no las voy a resolver yo ahora porque serían muchas matrices, pero se las voy a dar, si quieren comprobar. Lo primero que hice fue la fila 2 menos 3 veces la fila 1, luego la fila 3 menos 5 veces la fila 1, y finalmente intercambié la fila 2 con la fila 3. Haciendo esa serie de pasos ya nos podemos olvidar de la fila, de todas esas cosas, y nos quedaría esto. La matriz 1, 1, 0, 2, 0, menos 5, 3, menos 8, 0, 0, 1, menos 1. Ok, esta matriz, recordemos que las columnas indican el A, el B, el C, que son nuestra incógnita, y los resultados. ¿Por qué la dejamos hasta acá? Porque ya despejamos una, y despejando una tenemos toda la otra, o sea, es lo mismo que podemos hacer en un sistema de ecuaciones. Despejamos la primera, esto lo vemos más claramente cuando volvemos a las ecuaciones. La primera, o sea la última fila nos dice que C es igual a menos 1. Correcto, directamente lo está diciendo. 1 por C es igual a menos 1. La segunda fila nos dice que menos 5B más 3C es igual a menos 8. Finalmente, la primera fila nos dice que A más B es igual a 2. Eso no cambió en nada, si se dan cuenta, nunca fue alterada. Bueno, ¿por qué acá terminamos? Porque ya tenemos el valor de C, que es igual a menos 1, reemplazamos, menos 5B menos 3 es igual a menos 8, entonces B vale 1. Lo mismo para A, si tenemos el valor de B de la última ecuación, podemos despejar y nos queda que A es igual a 1. Siempre van a poder despejar cuando puedan dejar los pivotes de cada fila en una matriz. Entonces toman una matriz, la empiezan a desarrollar, llegan a los pivotes y listo. ¿Aquí termina el ejercicio? Pues no. Tenemos los valores de A, B y C, y esto es para el método de fracciones parciales. Debemos terminar de expresar la ecuación, porque nos piden expresarla mediante el método de fracciones parciales, tan solo lo desarrollamos. Pero ya no queda nada, entonces tomamos la expresión, que la escribimos como E, y esto es igual a que, primero, recordemos que trabajamos en una parte, en la expresión, la escribimos como 2 más, justamente lo que están viendo en pantalla, se escribió como 2 más una fracción gigante. El 2 no lo trabajamos más, lo dejamos ahí solito, pero la expresión gigante sí la trabajamos, y solo la expresión la escribimos mediante el método de fracciones parciales. El 2 lo olvidamos en ese momento, nos olvidamos de él, no nos interesa trabajar con él. ¿Por qué no? Porque nos da igual, básicamente. No cumple ninguna función. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La expresión la podemos escribir de otra manera, ¿cierto? Gracias al método de fracciones parciales, conociendo el valor de A, B y C, llegamos a que C era menos 1, B era 1, A era 1, y esos tenían un orden, no pueden alterar el orden. Ok, entonces no podemos alterar el orden, eso es importante. ¿Por qué? Porque ya le dimos un orden a B y C, le pueden dar las letras que ustedes quieran, pero una vez definidas las letras deben trabajar todo el rato con esas letras y deben reemplazar en ese mismo orden. Entonces, ya tenemos el 2 y la fracción la pudimos escribir mediante el método de fracciones parciales como 1 sobre x más 3 más 1x menos 1 sobre x al cuadrado más 3x más 5. Entonces tenemos el resultado de la expresión completa y con eso pudimos reescribir la ecuación
a través del método de fracciones parciales. Y eso sería todo el desarrollo. Espero que les haya gustado y nos vemos finalmente con el ejercicio número 4.